Hola, Dios te bendiga, bienvenidos un día más a un nuevo video. La intención de este canal es que juntos podamos crecer espiritualmente por medio de la meditación y la reflexión en la palabra de Dios. Y realmente la intención de todos los temas es que podamos crecer y avanzar espiritualmente con la verdad de Dios. Y hoy en este día quiero hablar un tema muy controversial, pero yo sé que Dios va a estar ministrando algo muy importante en nuestros corazones. Y a este tema le he puesto: no busques tus necesidades emocionales en un líder espiritual. Y este es un tema un poco delicado, pero creo que es necesario que lo hablemos para que podamos ser cristianos sanos en la fe. Y por eso quiero comenzar que la intención de este video no es desestimar ni tomar a la ligera el liderazgo que Dios le da a los líderes espirituales, porque la Biblia establece que el que se somete a la autoridad del líder espiritual puesto por Dios, entonces también se está sometiendo al orden de Dios. Es de Dios que nosotros seamos obedientes y que nosotros tengamos un respeto a nuestros líderes espirituales, que tengamos agradecimiento con ellos y sobre todo que permitamos que ellos corrijan nuestra vida, porque ellos, dice la Biblia, van a dar cuentas de nuestras almas cuando nosotros lleguemos al día del juicio. Entonces, no se trata de tampoco irnos a un extremo, y esto lo quiero aclarar, porque hay personas que usan temas para ya irse a un extremo de decir: no, yo no quiero pertenecer a una iglesia local, yo no quiero tener un pastor ni quiero tener un líder, yo quiero andar por mi cuenta, no quiero que nadie me diga nada, porque entonces esto tampoco es sano, porque no va conforme a lo que la Escritura establece. La Biblia dice que Dios ha dejado obispos, líderes, para que alimenten y nutran el rebaño. Es sano que nosotros tengamos un líder espiritual, un pastor que nos enseñe, que nos instruya en la palabra. Pero ojo, aquí quiero entrar. Siempre un buen líder espiritual, ya sea pastor, ya sea, bueno, el líder que tú tengas de un grupo, etcétera, siempre tiene el deber y la responsabilidad de llevar a esa persona a Jesús. Un buen líder y un buen pastor siempre te va a estar animando para que tú mismo tengas una relación personal con Dios por medio de la oración, de la lectura de la palabra, y que siempre que tengas necesidades y que tengas situaciones, aprendas a llevarla a Dios. Este líder solo es como un conducto que te va a estar enseñando para que tú aprendas a buscar a Dios. No es correcto lo que está pasando hoy en día, que hacen a las personas dependientes de su liderazgo y de su instrucción. Y es algo que se ha salido de control y que estamos viviendo en este tiempo. Y por eso yo quiero hablar de este tema, porque muchas personas que son líderes espirituales, líderes cristianos, están aprovechando la responsabilidad y el privilegio de ser autoridad sobre una iglesia local, sobre las personas que han dado su vida a Jesús. Han aprovechado este privilegio para manipular a las personas y servirse del dinero, del trabajo y de lo que estas personas puedan hacer para ellos, como manipulando sus emociones.
Y por eso se están dando tantos casos de abuso espiritual y aún de otro tipo de abusos, que ya son hasta físicos y de otra índole. Sí, yo he escuchado muchos casos y es bien triste cómo se ha levantado una ola de hombres y mujeres que dicen que son de Dios, pero no tienen ningún temor y que están usando su influencia espiritual para manipular a las personas a su antojo. Y todo esto tiene una raíz. Y esto es lo que quiero hablar hoy, de que muchos de nosotros, si no es que todos, venimos a Cristo rotos. Venimos a Cristo con necesidades en nuestra alma, necesidades emocionales, venimos con traumas, venimos con situaciones y nosotros muchas veces estamos buscando esa sanidad, esa aceptación, porque tal vez venimos de un contexto de rechazo que nos afectó mucho. Otras personas tal vez tienen una necesidad de un padre, de una madre, de sentirse amados y protegidos, porque en sí esta es una necesidad de todo ser humano. Todo ser humano tiene necesidades emocionales, como sentirse aceptado, sentirse amado, sentirse recibido y apreciado. Esas son necesidades con las que Dios ya nos creó. El problema es que cuando nosotros llegamos a Cristo, realmente somos niños espirituales inmaduros, no entendemos bien y solemos muchas veces cometer el error de tratar de suplir esas necesidades en un líder espiritual. Y por eso es que se ha levantado una corriente muy tremenda con respecto a esto de la paternidad y de la maternidad espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que ligan a las personas emocionalmente para poder tener un control y una manipulación de sus vidas, para poder dominar sus vidas por medio de las emociones, para que ellos hagan lo que la persona quiere que hagan. Entonces, por eso ha habido un boom de eso de la paternidad espiritual que ya lleva algunos años, donde quieren que las personas suplan su necesidad de padre o su necesidad de madre en ellos para después poder manejar sus vidas. Y las personas salen muy heridas de este tipo de conexión o de atadura emocional porque no es lo que Dios diseñó para el líder espiritual en tu vida. Dios quiere que nosotros suplamos nuestras necesidades emocionales en Él, que las busquemos en Él. Y por eso es muy importante que tú no te acostumbres a ser un cristiano que dependes de otra persona para tener un contacto y una comunicación y una comunión con Dios. Usted se escandalizaría al saber cuántas personas siempre tienen que oír a Dios por medio de intermediarios. Por eso andan buscando profetas, por eso andan buscando gente que les hable de parte de Dios. La gente abarrota lugares donde hay personas que ellos piensan que pueden darles el acceso a la presencia de Dios, a un toque de Dios, porque ellos mismos no han aprendido a buscar la presencia de Dios ni el toque de Dios en su vida personal e íntima. Siempre necesitan de alguien que les dé una palabra de Dios, que les dé dirección e instrucción. Y quiero decirte que es normal y lógico que cuando uno empieza y es niño espiritual, uno dependa más de las otras personas. Esto es normal, pero es muy sano que el líder
que realmente es sano en la fe, te va a empezar a llevar a Dios directamente. Y esto me recuerda cuando yo conocí a mi esposo. Yo apenas llevaba como 1 año y medio, 2 años de haber aceptado al Señor. Yo era una niña espiritual y recuerdo que Él me enseñaba muchas cosas, pero recuerdo que las primeras veces que yo empecé a hablar con Él oró por mí por el teléfono varias veces. En ese tiempo estábamos bien jóvenes, éramos jóvenes. Yo tenía apenas como 22 años, entonces yo era muy inexperta en todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios, y entonces Él ora por mí la primera vez y luego la segunda vez al siguiente día, y recuerdo que el tercer día que yo lo llamé a decirle, oye, por favor ora por mí, a mí me impactó mucho que Él me dijera, no, tú tienes que orar a Dios tú misma tienes que empezar a buscar a Dios. Yo ya no puedo hacerlo por ti. Así como viste que yo oré a Dios, cuando oré por ti, hazlo tú. Y eso a mí en el momento me pareció muy confrontante, muy grosero. Yo dije, wow, pero qué feo que me haya dicho eso. Y hoy se lo agradezco de verdad, porque Él me enseñó a ir a Dios y no a estar dependiendo de Él. Recuerdo ya después que nos casamos, tiempo después, yo tenía como la idea de que cuando nos casáramos íbamos a orar juntos, íbamos a tener un tiempo devocional juntos. Y recuerdo que cuando nos casamos y él estaba orando, yo entré para querer orar donde él estaba y él me dijo, no, yo tengo mi tiempo personal con Dios. Tú ve y ten tu tiempo personal con Dios, porque tenemos que estar a solas con Dios. Y yo me quedé como, wow, pero ¿y esto qué? Y se lo agradezco, de verdad. No hubiera querido que fuera de otra manera, porque eso me enseñó a mí a buscar a Dios personalmente. Y te voy a decir algo. Tú vas a tener necesidades en tu alma y vas a tener siempre la tentación de querer buscar esas necesidades en las personas. A veces quieres una palabra de dirección, una palabra de ánimo. A veces quieres sentir la presencia de Dios, o quieres que Dios te hable algo, y tú vas a tender a querer buscarlo en las personas, a siempre usar intermediarios. Pero yo te digo de que no hagas eso, porque nunca nadie va a poder suplir la necesidad que tú tienes en tu alma. Necesidades profundas de aceptación, de amor, necesidades de una paternidad. Yo pienso que todos los seres humanos, no importa el padre que tengamos o que hayamos tenido, siempre tenemos una necesidad de paternidad. ¿Por qué? Porque Dios es realmente nuestro Padre. Y esa necesidad solo la puede suplir Dios. Nunca una persona la va a poder suplir, nunca. Y aquí quiero contarles, porque Dios ya me ha ministrado de esto bastante. Recuerdo, yo tenía como unos 3 años de casada, ya llevaba un poco más de tiempo en las cosas del Señor, por ahí unos 4 o 5 años, y recuerdo que yo tenía muchas situaciones en mi corazón. Yo necesitaba como una sanidad interior, hasta sentía que necesitaba liberación en áreas de mi vida, una ministración, quería que alguien me ministrara profundamente. Y recuerdo que fui con un pastor y le dije, pastor, yo quisiera que usted me ministrara, yo quisiera que usted orara por mí. Y recuerdo que él me dijo, mira, yo no puedo orar por ti. Tú necesitas buscar un padre espiritual, y solo tu padre espiritual te va a poder liberar. Solo tu padre espiritual va a poder hacer una sanidad en tu corazón.
Y me empezó a contar que él tenía un padre espiritual y que su padre espiritual le había enseñado que solo el que era padre espiritual de la persona podía liberarlo. Y entonces recuerdo que cuando este pastor me dice estas palabras, yo me puse a pensar y dije, no, pues entonces ya no hay esperanza para mí. Dije, porque si no encuentro un padre espiritual, entonces me voy a quedar siempre atada, no voy a poder sanar mi corazón. Pero yo ya en ese tiempo buscaba mucho a Dios en oración. Y recuerdo que en mi tiempo de oración, Dios me dijo, ¿por qué andas buscando un padre espiritual si yo soy tu padre? Y recuerdo, ese es un momento que nunca se me olvida, que tocó tanto mi corazón porque empecé a conocer a Dios como mi papá. Él se me empezó a revelar como mi padre y de ahí en adelante yo empecé y hasta el sol de hoy a poner todas mis necesidades emocionales y necesidades de mi corazón y de mi alma en Dios. No las ponga en su esposo, no las ponga en un amigo, en una amiga, no las ponga en un hermano de la iglesia y mucho menos trate de ponerlas en un líder espiritual porque siempre eso va a terminar mal. Y aquí quiero decir cosas más sensibles. En estos días estuve escuchando un testimonio de una mujer que salió de una iglesia donde tenían una visión que era de células muy conocida y hacían encuentros y todo este tipo de cosas, pero ella empezó a contar que habían muchas muchachas que tenían una necesidad muy profunda de paternidad, que habían tenido problemas con sus padres naturales, unas no se hablaban con él, otras nunca lo conocieron porque las abandonó, etcétera, etcétera. Y entonces estas muchachas empezaron a ver al pastor como su padre porque el pastor y los líderes le decían, yo ahora soy tu papá. Y entonces resulta que empezaron al punto de que cuando tenían un problema o se sentían mal, venían y se sentaban a las piernas de este pastor, lloraban así en el regazo del pastor. Y todo esto se fue dando hasta el punto donde estas muchachas salieron muy lastimadas porque el pastor empezó a tocarlas de manera inapropiada y muchas de ellas aún terminaron con un abuso. Sé que lo que estoy diciendo es muy grave, pero es una realidad que está pasando. También meses atrás estuve viendo el video de una mujer que estaba sentada en el altar de la iglesia y que era su cumpleaños, tal vez varios lo han visto y saben de quién me refiero, y venían sus ovejas, sus hijos espirituales, con su regalo, pero entonces a mí me impactaba mucho que empezaban a llorar y que empezaban a decirle a esta mujer, si no fuera por ti, yo no podría seguir. Tú eres muy importante en mi vida, tú has cambiado mi vida, tenerte en mi vida para mí es lo más importante. Y esta gente llorando y se arrodillaban ante ella. Y la mujer que hacía les ponía la mano como que aprobando de que se estaban arrodillando ante ella. Y así uno a uno venía y se arrodillaba ante ella. ¿Sabe lo que va a pasar con todo eso? Eso siempre termina mal. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las personas y le damos un lugar a las personas que solo Dios debe tener. Y quiero leer un pasaje aquí para soportar lo que estoy diciendo. Y está en Jeremías 17:5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada,
y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a las riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces mire lo que está diciendo aquí. Esto es algo muy fuerte, pero es algo que Dios está diciendo, que cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza y nuestras necesidades, queremos suplirlas en una persona humana, lo que va a pasar es que eso es desastre, nos va a llevar a la maldición, nos va a llevar a la sequía, nos va a llevar a herirnos. Pero la persona que pone su confianza en Dios y busca sus necesidades en Dios será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que no le va a faltar nada, que aún en los momentos difíciles va a ser sustentado por Dios. Y aquí es que quiero que reflexionemos en esta verdad. No podemos depender de la gente para que la gente supla nuestras necesidades, porque esa es la raíz por la que mucha gente está siendo herida en el Evangelio, porque llegan a la iglesia y estos pastores les están tratando de manipular emocionalmente, y como hay una necesidad en nosotros los seres humanos de paternidad, de aceptación, de sentirnos especiales, lo que pasa es que ponemos entonces nuestras emociones y nuestros afectos en esta gente, y esta gente va a fallar, porque la primera falla es hacer que las personas lo vean y descansen en uno. Y es bien triste porque ese es el liderazgo que muchas veces está de moda en este tiempo. Y las personas piensan que ese es el liderazgo correcto, donde el pastor está enseñando a la gente a depender de él, porque tienen miedo que si la persona se hace independiente con Dios, entonces los va a dejar y ya no van a poder ser manipulables y no van a quedarse con ellos. Y por eso, ya de por sí, esto es algo que no es sano, porque nunca una persona humana va a poder suplir tus necesidades, jamás. Y estos líderes espirituales que hacen estas cosas, lo hacen con el fin de que las personas estén ligadas a ellos para poder manejar sus vidas. Y esto va a terminar mal, porque no es la manera que Dios ha diseñado para el pastor. Vuelvo y lo digo como lo digo al principio. Dios sí quiere que nosotros tengamos un pastor que nos enseñe, un pastor que nos guíe espiritualmente, pero siempre que nos lleve a Jesús, que nos enseñe a buscar todo lo que necesitamos en Jesús y no a depender de Él. Por eso, como les decía, hoy en día está tan de moda eso que la gente ya ha perdido hasta el discernimiento para saber qué es un liderazgo sano en el cristianismo. Piensan que el pastor aún tiene que estar pendiente de cuánto ganan. Hay pastores, mis hermanos, que hasta les tienen la cuenta de cuánto ganan para que puedan dar exactamente el diezmo. Tienen control de con quién se van a casar, tienen control de a dónde van a vivir, tienen el control total de las personas, que si se van de vacaciones le tienen que pedir permiso al pastor, de que si van a hacer cualquier tipo de transacción o decisión importante, tienen que pedirle permiso al pastor. Y quiero decirle, hermanos, que es diferente cuando tú vas a pedir un consejo, o que si obvio tienes una responsabilidad en la iglesia, avises de que te vas de vacaciones. No estamos hablando de eso, estamos hablando cuando hay un control, un dominio sobre tu vida, que eso no es de Dios.
Es Dios el que debe guiarte en tus decisiones y no tu líder espiritual. Entonces, de por sí, cuando ya el liderazgo se vuelve dominante, manipulativo en la vida de una persona, eso no es de Dios. Y por eso las personas que han salido de este tipo de liderazgos piensan que entonces el liderazgo correcto es que el pastor tenga que siempre estar ahí para ti a las 2 de la madrugada si tuviste un ataque de ansiedad, o que si se cayó tu niño en el parqueadero, el pastor tiene que correr a ir a orar por el niño, que si tú tienes una discusión con tu esposo, con tu esposa, entonces tiene que estar el pastor ahí para darles una consejería. Y quiero decirles algo, que este es un tipo de liderazgo que no es sano. ¿Por qué? Porque si tú tienes a las 2 de la mañana un ataque de ansiedad, tienes que ir con Dios, no tienes que buscar al pastor. Y ojo, vuelvo a recalcar, si es una persona que está apartada, si es una persona nueva, ¿verdad? En las cosas de Dios, obviamente nunca ha tenido un contacto uno a uno con Dios, no entiende, es nuevo, pero es responsabilidad del pastor enseñarle a ir con Dios, enseñarle a tener su propia relación con Dios, enseñarle a depender de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona se hace dependiente del líder espiritual, entonces por eso es que hay mucha gente que ha dejado el evangelio. Y esta es una verdad y usted no me va a dejar mentir. Hay mucha gente que ha dejado el evangelio porque dependen de su líder espiritual. Yo recuerdo en una iglesia donde tenían un pastor, no le decían padre espiritual, pero todos ellos dependían, querían mucho al pastor y dependían espiritualmente de lo que el pastor les enseñaba. Incluso el pastor era el que los mantenía en fuego, y resulta que cuando fue el COVID, hermanos, ese pastor se fue a la presencia de Dios. Y es bien triste que la iglesia se deshizo y que la mayoría de sus miembros se volvieron al mundo. ¿Por qué? Porque fue tanta su decepción y su shock de que el pastor haya muerto, y ninguno de ellos tenía una relación personal con Dios y no pudieron sostenerse espiritualmente. Entonces yo sé que a veces las personas, cuando hay pastores sanos que dicen, no, tú tienes que buscar a Dios, tú ve y pregúntale al Señor, si tuviste un sueño, empieza a preguntar al Señor, porque el Señor te va a empezar a hablar, a revelar, tú sola lee la escritura. Hay muchas personas que se ofenden y dicen, no, es que no le importa, es que no, eso, y no se dan cuenta que eso es lo más sano, porque un día el pastor ya no va a estar. O peor aún, como ha pasado muchas veces, que el pastor ha apostatado de la fe, se ha desviado a doctrinas de demonios y están tan apegados emocionalmente que saben que el pastor está mal, que el pastor está estafando a la gente, saben que el pastor anda en adulterio, en fornicación, y no quieren dejar esa iglesia porque lo aman mucho. Jesús se fue hace rato de esa iglesia, el Espíritu Santo ya no está en esa iglesia por ningún lado, y ellos prefieren serle fieles al pastor que seguir a Jesús y seguir al Espíritu Santo. Es bien triste, pero es la realidad que vivimos hoy. Vivimos en un evangelio donde la gente sigue a los hombres o a las mujeres. Vivimos en un evangelio donde la gente prefiere rendirle fidelidad al hombre que a Dios. Vivimos en un tiempo donde el hombre de Dios les pone a hacer cosas indebidas, y ellas y ellos las hacen con tal de no desagradar a el pastor. Mujeres están de amantes, tienen hijos del pastor porque no quisieron desagradar al pastor y empezaron a hacer cosas pecaminosas con ellos. Es impresionante cómo hay una venda en los ojos de manipulación tan fuerte, porque se han ligado tanto emocionalmente a estos líderes
¿Y por qué? Porque había una necesidad. Ellos se aprovechan de la necesidad de la gente. Ellos se aprovechan de tu necesidad. Y por eso es la palabra que yo te traigo hoy. No pongas tus necesidades ni busques las necesidades de tu alma en una persona, por favor. Y vuelvo a recalcar porque no quiero que hayan malos entendidos de gente que diga, no, entonces no necesitamos un pastor, no, yo puedo andar sola con Dios, porque ese también es un extremo que es malo, que no va con la Biblia, porque el tener un pastor y estar en una iglesia local y someternos unos a otros es parte del crecimiento sano del creyente, siempre y cuando el creyente tenga su relación personal con Dios y Dios sea el centro, la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, pero no que la admiración, la honra, las emociones y la devoción sea al líder espiritual. Eso no va a llevar a nada bueno. Leímos en Jeremías, incluso dice que es una maldición. No trae bendición, trae maldición cuando nosotros ponemos la confianza en las personas. Y sí, tal vez tú tienes necesidades como yo las tengo. Tal vez hay áreas de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos que necesitan sanidad. Hay cosas que necesitamos una restauración en áreas de nuestra vida, pero eso solo lo vamos a conseguir de Dios. Y te lo digo porque yo lo he vivido todos estos años. Aprende a tú mismo preguntarle cosas a Dios y a decirle, Señor, revélate a mi vida. Yo tengo esta necesidad, ¿por qué me siento así? Y abre tu corazón para buscar a Dios tú personalmente y no trates de suplir todas esas necesidades de tu alma de una persona. A los pastores sí hay que respetarlos, hay que obedecerlos en la congregación, siempre y cuando sea un pastor que siempre esté demostrando que quiere llevar a la gente a Jesús, que siempre está demostrando y le está diciendo a la gente, tú lee la Biblia, conoce la verdad para que no te dejes engañar. Un pastor que manipula no quiere que la gente conozca Biblia. No quiere que la gente estudie Biblia porque sabe que van a ver el error en el que vive. Un pastor que no proviene de Dios no te va a llevar a que tú ores solo, a que tú busques a Dios solo. No lo va a querer hacer porque entonces va a perder el control de tu vida. Por eso tú tienes que empezar a discernir. A mí me duele en el alma todos esos testimonios que escucho, gente que ha venido a decirme cómo han abusado de ellos, les han robado dinero, han hasta abusado de sus hijos. Hermanos, no deje sus hijos en las casas de ningún líder espiritual. Por favor, tenemos que empezar a tener sentido común y no a permitir que las emociones, los sentimientos nos engañen. Yo le quiero encarecidamente decir a usted que nadie va a poder darle lo que solo Dios le puede dar. Solo Dios le puede sanar el corazón. Solo Dios le puede suplir si se siente solo, si necesita un padre, una madre, si usted siente una carencia en cualquier área de su vida, una inseguridad. Todo eso Dios se lo puede suplir y le puede sanar su corazón. Pero búsquelo en Dios. Y si usted no sabe cómo hacerlo, claro, usted puede ir con su líder y decirle cómo hago esto, cómo es. Y es responsabilidad del líder guiarlo a Dios, no a él, no que esté dependiendo. Claro, cuando están niños espirituales que apenas empiezan necesitan más atención, pero toda la atención que se les dé tiene que ir enfocada en enseñarlos a ellos mismos a buscar a Dios. Bueno, que Dios te bendiga. Espero que este video haya sido de bendición para ti. Por favor, compártelo y dale like. Bendiciones.